Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo, una revelación que va a sacudir los cimientos de lo que creían saber sobre uno de los galanes turcos más queridos, Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Detrás de esa sonrisa encantadora y ese carisma arrollador, se esconde un secreto, un episodio en su vida que lo marcó para siempre y que a día de hoy, sigue influyendo en sus decisiones y en su forma de ser. Este secreto, mis queridos chismosos, no es un romance oculto ni un escándalo de esos que nos encantan. Es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con su pasado, con sus sueños y con el camino que tuvo que recorrer para llegar a ser el Kerem que todos conocemos y amamos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este chisme está más jugoso que nunca. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola exclusiva, ni un solo chismecito, ni una sola revelación. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Todos conocemos a Kerem Bürsin como el actor exitoso, el empresario innovador, el galán irresistible que conquista corazones por donde pasa. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo llegó hasta aquí? ¿Qué lo motivó a perseguir sus sueños con tanta pasión? La respuesta, mis queridos, reside en un momento crucial de su adolescencia, un momento que lo cambió por completo y que lo obligó a tomar una decisión que definiría su futuro. Para entender este secreto, tenemos que remontarnos a los años de Kerem en Estados Unidos. Sí, como saben, él no nació en Turquía, sino en Estambul, pero pasó gran parte de su infancia y adolescencia en diferentes países debido al trabajo de su padre. Esta vida itinerante, aunque emocionante y enriquecedora, también tenía sus desafíos. Cambiar constantemente de colegio, de amigos, de cultura, puede ser muy difícil para un adolescente que está tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y precisamente en esa búsqueda de identidad, Kerem se enfrentó a una encrucijada. Él siempre había sido un chico muy deportista, un apasionado del fútbol americano. De hecho, tenía un talento natural para este deporte y soñaba con convertirse en jugador profesional. Se entrenaba duro, se esforzaba al máximo y tenía la convicción de que iba a lograr su objetivo. Tenía becas deportivas en universidades importantes. El camino al profesionalismo estaba casi asegurado. Pero un día, durante un entrenamiento, sufrió una lesión grave en la rodilla. Una lesión que en principio parecía no ser tan grave, pero que, tras varios exámenes y consultas médicas, resultó ser mucho más seria de lo que se esperaba. Los médicos le dijeron que si quería seguir jugando, tenía que someterse a una cirugía muy arriesgada, con un alto porcentaje de posibilidades de no poder volver a jugar al mismo nivel de antes. Imagínense, mis queridos, lo devastador que fue esto para Kerem. Sus sueños, su pasión, su futuro se desmoronaban ante sus ojos. Había dedicado años de su vida a entrenar, a esforzarse, a soñar con llegar a lo más alto, y de repente, todo eso se veía truncado por una lesión. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo iba a reinventarse? ¿Cómo iba a encontrar un nuevo propósito en la vida? Fue en ese momento de incertidumbre y de dolor cuando Kerem descubrió su otra pasión, la actuación. Siempre le había gustado el cine, el teatro, las historias. Le encantaba meterse en la piel de otros personajes y explorar diferentes emociones. Pero nunca se había planteado seriamente dedicarse a ello profesionalmente. Lo veía como un hobby, como algo divertido para hacer en su tiempo libre. Pero la lesión lo obligó a replantearse su vida por completo. Y fue entonces cuando decidió darle una oportunidad a la actuación. Empezó a tomar clases, a participar en obras de teatro amateur, a explorar su talento y a descubrir su potencial. Y se dio cuenta de que la actuación le llenaba tanto o más que el fútbol americano. Que era una forma de expresarse, de conectar con los demás, de contar historias que importaban. Por supuesto, no fue un camino fácil. Tuvo que superar muchos obstáculos, muchas dudas, muchos miedos. Tuvo que convencer a sus padres de que estaba tomando la decisión correcta, tuvo que enfrentarse a la competencia, tuvo que luchar por conseguir sus primeros papeles. Pero nunca se rindió. Porque tenía una motivación muy poderosa, demostrarse a sí mismo que podía superar cualquier adversidad y que podía alcanzar sus sueños, aunque fueran diferentes a los que había tenido al principio. Y así, poco a poco, Kerem Bürsin se fue abriendo camino en el mundo de la actuación.
Empezó con papeles pequeños en películas independientes, luego consiguió un papel en una serie de televisión estadounidense, y finalmente, regresó a Turquía para protagonizar su primera serie turca. Y el resto, como dicen, es historia. Su talento, su carisma, su dedicación, lo convirtieron en uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Y no solo eso, sino que también se ha convertido en un referente para muchos jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Un ejemplo de que con esfuerzo, pasión y perseverancia, se puede lograr cualquier cosa. Pero volviendo al secreto que les prometí al principio, ¿cuál es la lección que podemos extraer de esta historia? ¿Qué es lo que realmente cambió a Kerem Bürsin? Yo creo que lo que realmente lo transformó fue la capacidad de adaptarse a los cambios, de reinventarse cuando las circunstancias lo exigieron, de no rendirse ante la adversidad y de encontrar un nuevo propósito en la vida cuando el anterior se desvaneció. La lesión en la rodilla no solo lo alejó del fútbol americano, sino que también lo acercó a su verdadera vocación. Lo obligó a salir de su zona de confort, a explorar nuevas posibilidades, a descubrir talentos ocultos. Y gracias a eso hoy podemos disfrutar de su talento en la pantalla, de su carisma en las entrevistas, de su compromiso con las causas sociales. Kerem Bürsin es un ejemplo de que los obstáculos no son el final del camino, sino una oportunidad para crecer, para aprender, para reinventarse. Y que a veces, lo que parece una desgracia puede ser el inicio de algo maravilloso. Así que ya lo saben, mis queridos chismosos. Detrás de la fama, del éxito y del glamour, se esconde una historia de superación, de resiliencia, de pasión. Una historia que nos inspira a perseguir nuestros sueños, a no rendirnos ante las dificultades y a creer en nosotros mismos, sin importar lo que pase. Y con esta reflexión, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya inspirado. Recuerden que la vida está llena de sorpresas, de altibajos, de oportunidades. Lo importante es estar preparados para afrontarlos con valentía, con optimismo y con la convicción de que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. En resumen, hoy hemos descubierto el secreto de Kerem, cómo una lesión deportiva lo llevó a descubrir su pasión por la actuación y a convertirse en la estrella que es hoy. Vimos cómo la adversidad puede ser una oportunidad para reinventarse y cómo la resiliencia es clave para alcanzar nuestros sueños. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, leer sus comentarios, interactuar en las redes sociales. Recuerden que son ustedes los que hacen posible este proyecto, así que gracias, gracias, gracias. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió el secreto de Kerem? ¿Creen que la adversidad puede ser una oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Que todo el mundo conozca el secreto de Kerem Bürsin. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo en sus redes sociales y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chismecito, ni una sola exclusiva, ni una sola revelación. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchos besos y abrazos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen. La cosa no termina aquí. Como sé que les encanta profundizar en los chismecitos, vamos a ir un poquito más allá. Porque si bien la historia de la lesión es el punto de inflexión, hay muchos detalles jugosos que merecen ser contados y que nos ayudan a entender mejor la personalidad y el espíritu luchador de Kerem Bürsin. Por ejemplo, ¿sabían que a pesar de haber vivido en tantos países diferentes, Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, y por supuesto, Estados Unidos, Kerem siempre se sintió profundamente conectado con sus raíces turcas? Aunque aprendió a hablar inglés perfectamente y se adaptó a las costumbres de cada lugar, nunca olvidó su idioma natal, su cultura, sus tradiciones. Y esa conexión con Turquía fue fundamental para su decisión de regresar y probar suerte como actor. Pero no crean que su familia lo apoyó inmediatamente en su sueño de ser actor. Sus padres, como la mayoría, querían que siguiera un camino más seguro, más tradicional. Lo veían como un hobby, no como una profesión viable. Querían que se dedicara a los negocios, a algo que le diera estabilidad económica. Imagínense la presión que sintió Kerem.
Por un lado, tenía el deseo de complacer a sus padres, de cumplir con sus expectativas. Por otro lado, sentía una fuerte necesidad de seguir su corazón, de perseguir su pasión. Tuvo que demostrarles con hechos que iba en serio, que estaba dispuesto a trabajar duro para alcanzar su sueño. Así que, mientras estudiaba marketing y comunicación en la universidad, también tomaba clases de actuación por las noches y los fines de semana. Se apuntaba a castings, participaba en obras de teatro estudiantiles, hacía cortometrajes independientes. Y poco a poco fue ganando experiencia y mejorando sus habilidades. Pero el camino no estuvo exento de obstáculos. Hubo momentos de duda, de frustración, de ganas de tirar la toalla. Se enfrentó al rechazo en muchas audiciones, lo criticaron por su acento, por su aspecto físico, por su falta de experiencia. Pero Kerem nunca se dejó vencer. Siempre se levantaba, se sacudía el polvo y seguía adelante. Tenía una mentalidad muy positiva y una gran confianza en sí mismo. Sabía que si trabajaba duro y se mantenía enfocado, tarde o temprano iba a lograr su objetivo. Y su perseverancia dio sus frutos. Después de varios años de esfuerzo, consiguió su primer papel importante en una serie de televisión estadounidense. No era un papel protagónico, pero le dio la oportunidad de mostrar su talento a un público más amplio y de aprender de profesionales experimentados. Fue una experiencia muy valiosa que le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Pero la verdadera explosión de su carrera llegó cuando regresó a Turquía y protagonizó la serie Güneşi Beklerken. La serie fue un éxito rotundo y Kerem se convirtió en un ídolo de masas de la noche a la mañana. Su personaje Bahar cautivó al público con su carisma, su rebeldía y su sensibilidad. Y a partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Ha protagonizado numerosas series y películas, ha ganado premios y reconocimientos, se ha convertido en una figura influyente en las redes sociales. Pero a pesar de todo el éxito, Kerem sigue siendo una persona humilde, sencilla y comprometida con sus valores. Utiliza su plataforma para promover causas sociales, para defender los derechos humanos, para inspirar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Además, Kerem es un empresario innovador. Ha creado su propia productora, Braveborn Films, con la que busca producir contenido de calidad que refleje la diversidad y la riqueza cultural de Turquía. Quiere contar historias que inspiren, que emocionen, que hagan reflexionar. Y hablando de historias, ¿sabían que Kerem también es un apasionado de la escritura? Le encanta escribir guiones, cuentos, poemas. Tiene una imaginación desbordante y una gran facilidad para crear personajes y situaciones interesantes. Quién sabe, quizás algún día lo veamos debutar como escritor o director. Pero volviendo a su vida personal, Kerem siempre ha sido muy discreto y reservado. No le gusta hablar de su vida privada en público y prefiere mantener sus relaciones alejadas de los focos. Sin embargo, su relación con la también actriz Hande Erçel fue una de las más mediáticas y comentadas de Turquía. Su romance, que surgió durante el rodaje de la serie Senkalkam, cautivó a millones de fans en todo el mundo. La pareja, conocida como Anker, era adorada por su química en pantalla y por su complicidad fuera de ella. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos de diversión, de sus muestras de cariño. Parecía que habían encontrado el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin de forma inesperada. La noticia de su separación causó una gran conmoción entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había roto. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados públicamente, pero se especuló con diferencias irreconciliables, presiones laborales y agendas incompatibles. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande han demostrado madurez y respeto mutuo. Han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, sin rencores ni resentimientos. Ambos han expresado públicamente su admiración y cariño por el otro, y han pedido a sus fans que respeten su privacidad y su decisión. Y ahora, después de esta inmersión profunda en la vida de Kerem Bürsin, ¿entienden mejor por qué lo admiramos tanto? No solo es un actor talentoso y guapo, sino también una persona íntegra, perseverante y comprometida. Ha superado obstáculos, ha alcanzado el éxito, ha mantenido los pies en la tierra. Es un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con triunfar en la vida. Así que, mis queridos chismosos, la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en la pantalla, recuerden su historia, recuerden su secreto, recuerden su espíritu luchador. Y si alguna vez se sienten desanimados o frustrados, piensen en Kerem y en cómo superó su lesión y se reinventó como actor.
Porque si él pudo hacerlo, ustedes también pueden. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta ampliación del chisme, que hayan descubierto nuevos detalles sobre la vida de Kerem y que se hayan inspirado con su historia. No se olviden de dejar sus comentarios, de compartir el vídeo y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo chismecito. Ciao.